Dios les bendiga, hermanos, les saludo en el nombre del Señor. Vamos a estudiar hoy el mensaje a la quinta iglesia, que es Sardis, y se encuentra en Apocalipsis 3 del 1 al 6. Vamos a darle lectura. Dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que el Señor añada bendición a esta palabra y ministre en nuestras vidas. Amén. Vamos a estudiar esta carta, hermanos, y vamos a empezar con los datos generales para que usted conozca la situación en la que vivía Sardis. Bueno, Sardis era una iglesia ubicada en una antigua capital del reino de Lidia. Allí, ¿verdad?, reinaba el rey Creso. Conocido, hermanos, este rey porque fue el primero en emitir las monedas de oro. Si usted busca ahí en internet, usted investiga sobre el rey Creso de Lidia, usted se va a encontrar que con muchas frases que dicen que el rey Creso era un rey que nadaba en oro, o que todo lo que tocaba lo convertía en oro. Entonces, que era un rey muy engreído, era un rey soberbio, y él había hecho de Lidia el reino más poderoso del Oriente Próximo, y Sardis era su capital, hasta que Ciro la conquistó en el 546 antes de Cristo. Y aún después de ser conquistada, ya en la época apostólica, Sardis seguía siendo próspera. El oro le provenía del río Pactolo, que atravesaba toda la ciudad y que traía el polvo de este preciado metal. Así que ellos comerciaban con oro, comerciaban con la agricultura, pero además se dedicaban a la industria principal, que era la confección y tintura y lana. Así que recuerda que Pérgamo también era conocida por fabricar estos vestidos. Bueno, también Sardis confeccionaba vestidos y tintura de lana. Ellos tenían un cerco, una muralla. Sardis estaba rodeada de una muralla casi empinada, casi en vertical, y era imposible, según ellos, de escalarla. Así que Sardis parece que se había llenado de altivez y estaba confiando en su seguridad, estaba confiando en que no habían enemigos que quisieran escalar esa muralla para hacerles la guerra. Gozaban de la buena reputación, vivían con bastante tranquilidad y se sentían bastante seguros. Usted recuerda las otras iglesias cómo habían sufrido persecución, habían sufrido opresión por parte de los judíos, lo que fue Éfeso, Esmirna, como el Señor les dice: yo sé que vives allí, que estás siendo oprimido por la sinagoga de Satanás. Ahora, Sardis es lo contrario. A Sardis nadie lo oprime, a Sardis nadie le hace guerra. Ellos vivían prácticamente en tranquilidad. Así que esto a ellos les daba esa seguridad y esa altivez de que estaban bien. Sin embargo, esa ausencia de guerra y aparente paz delante de Dios era muerte espiritual. Así que muchas veces, hermanos, nosotros deseamos que acabasen todas nuestras opresiones, todas nuestras aflicciones, pero en realidad muchas veces estas aflicciones son las que nos mantienen allí postrados delante del Señor. Cuando el ser humano llega
A la quietud llega la paz, llega la tranquilidad, que ningún enemigo quiere destruirlo. Muchas veces llegamos a enfriar ese amor por el Señor, a sentir ese vacío espiritual. Recuerden que también le pasó a David. Cuando David era perseguido por Saúl, siempre estuvo buscando el rostro del Señor. Por todas partes, David anduvo huyendo, incluso se hizo pasar por un demente que dejaba correr la saliva de su boca, haciéndose pasar por un demente, pero siempre mantenía esa comunión con el Señor. Pero una vez que estuvo sentado en su trono, se sintió confiado, se sintió seguro, así que cayó en pecado. Así que muchas veces, hermanos, esas aflicciones Dios la usa para que siempre nosotros estemos en comunión con el Señor. Y parece que esta iglesia había llegado a eso. No tenía guerras aparentes, nadie lo oprimía, nadie le hacía la guerra, nadie estaba allí tratando de destruirlo. No estaban pasando por pobreza como lo pasaba una de las iglesias anteriores. No estaban pasando necesidad. Ellos comerciaban con el oro, tenían muchas cosas por delante, así que ellos confiaban en eso. Además, confiaban también en su reputación. Ellos fueron la gran ciudad de oro, la gran Sardis que comerciaba con oro. La carta, bueno, es enviada como todas las cartas al ángel de la iglesia, referencia que ya vimos en los estudios anteriores. Y la presentación de Jesús a esta iglesia es el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: las 7 estrellas en su mano. Desde la carta, lo vimos en la carta de Éfeso, y se refiere a los 7 ángeles de las 7 iglesias que están en su mano. Y los 7 espíritus de Dios no son 7 espíritus diferentes, sino los 7 espíritus de Dios es un solo espíritu, y es el Espíritu Santo. Solamente que aquí está mencionado en sus diferentes facetas o en sus diferentes actividades. Además, hermanos, el número 7 es simbólico. El número 7 expresa plenitud, y cuando se refiere al Señor expresa perfección. Entonces no habla de que Dios tenga 7 espíritus distintos, sino un solo espíritu en diferentes ministerios o en diferentes facetas. Y lo podemos corroborar, por ejemplo, si lo leemos en el 4:5, dice de la siguiente manera: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Vemos un ministerio del Espíritu Santo, un ministerio de luz, lo que nos dice que es el Espíritu Santo el que nos ilumina, nos fortalece, nos purifica a toda la iglesia. Ese es un ministerio del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice el 5:6? El 5:6 nos dice: y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Otro ministerio del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice? Bueno, no es que literalmente tenga 7 ojos, sino que completamente Dios tiene el control de toda la tierra y Él lo ve absolutamente todo. Todo lo conoce. Amén. Esa es la referencia a los 7 espíritus de Dios. Y bueno, Jesús abre esta carta como en todas las demás, que dice: yo conozco tus obras. El que tiene los 7 espíritus de Dios y tiene las 7 estrellas en su mano dice esto: yo conozco tus obras. Algo muy interesante para la iglesia de Sardis es que no hay elogios para la iglesia. Todas las iglesias que hemos estado viendo, Tiatira, por ejemplo, Pérgamo, tiene muy buenos elogios, también tiene críticas muy severas, pero hay algo que elogiar. Pero aquí Jesús no elogia a esta iglesia. Entra de lleno diciendo: conozco tus obras.
Y sé que dices que estás viva, pero en realidad estás muerto. Hay muerte espiritual rodeándote. Jesús entra con esas palabras. No hay elogio, excepto para unas pocas personas que permanecían en fidelidad. Excepto, dice, pero hay en Sardis unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo porque son dignas. Solamente para estas pocas personas hay elogio. Hermano, esto es reconfortante para nosotros. Tiene que ser reconfortante para nosotros. Porque no importa de qué tanta gente nos rodeemos y no importa qué tan malos lleguen a ser aquellos que nos rodean, hermanos. Porque Dios nos conoce y Él nunca, nunca, nunca dejará de recompensar al justo. Fíjese, hermano. Cuando Dios bendice al justo, puede ser que el impío sea beneficiado. Puede ser. Porque la Biblia dice que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Por bendecir a los justos, el impío a veces es beneficiado. También dice el Señor, usted recordará, por ejemplo, cuando Dios quiso destruir Sodoma y Gomorra y antes de hacerlo, platica con Abraham. Y entonces Abraham comienza a decirle, Señor, no destruyas a Sodoma y Gomorra, puesto que ahí estaba Lot, que era su sobrino. Dice, no los destruyas, Señor, por favor, no los destruyas. Tal vez hayan 50. Dijo el Señor, si hay 50 no los destruiría. Bueno, quizá 45, no los destruiría. Tal vez 40, ¿qué tal 30? ¿Qué tal 20? ¿Qué tal 10, Señor? No te enojes conmigo, yo sé que tú puedes hacer todo lo que tú quieras porque eres Dios, pero tal vez hayan 10 justos en toda Sodoma y Gomorra. Y dijo Dios, por amor a los 10 yo no destruiría la ciudad, por amor a esos 10 justos, pero no los hay. Allí donde yo digo que el justo a veces es beneficiado, cuando Dios bendice a los que le buscan. Cuando tú estás buscando al Señor, Dios bendice tu casa, pero también puede ser que otras personas sean bendecidos a través de la bendición que Dios te está dando. Pero cuando Dios castiga al malo, al justo, nunca, nunca el Señor le deja allí. Siempre el Señor libra a los justos, siempre el Señor libra a los que están confiando en el Señor, y nunca perecerá el justo juntamente con el impío, porque Dios no hace eso. En Sardis había mucha gente, pero la reprimenda no es para todo. Él dijo, hay pocas personas y yo conozco quiénes son. Hermanos, la palabra del Señor nos dice en el Salmo 1, Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Así que no importa, hermano, que tanto estás luchando y quizá a veces dice, he luchado demasiado, la gente con la que estoy, la gente con la que me rodea es mala, es impía, es perversa, en balde me he guardado. No es así, hermanos. Dios conoce tu condición, Dios conoce tu vida, y si tú te mantienes fiel, seguramente Dios va a seguir recompensándote, Dios va a ayudarte, Dios te va a librar. Cuando, ¿verdad?, Dios decide destruir a Sodoma y Gomorra, Él no destruyó a Lot. Era el único justo que Él veía. Dijo, ahí está Lot y no va a ser destruido juntamente con los impíos. Él envió a sus ángeles para sacar a Lot y a su familia y les puso fuera de la destrucción. A Sodoma y Gomorra cayó fuego y azufre y fueron destruidos aquellos hombres perversos, pero los justos fueron librados. Solamente pereció la mujer de Lot, pero no porque Dios no pudiera salvarla o no hubiese querido hacerlo, sino porque ella no siguió las instrucciones. Hermanos, reconfórtense. No importa las luchas que tengamos, no importa qué tipo de gente nos rodea, Dios siempre está al pendiente de los justos. Bendito sea el Señor. Estas pocas personas en Sardis, a pesar de ser una minoría, tendrían su recompensa. Ellos, dijo, andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas de las vestiduras y dignas del Señor. Pero un elogio general a la iglesia
no lo hay. El Señor entra de lleno a la crítica. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Tienes nombre de que vives por lo que poseía, por la reputación que tenía. Era recordada como la gran ciudad, como la ciudad rica, una ciudad poderosa. No había quien le hiciera guerra, no estaban pasando por ninguna persecución, no conocían lo que era ser perseguido por el Señor, no conocían lo que era sufrir por amor al evangelio, por amor al Señor. Entonces Dios les reclama esto: dices que vives, pero en realidad estás muerto. Sardis prácticamente proclamaba una paz religiosa con todo el mundo, pero esa paz con todo el mundo a veces significa delante de Dios muerte espiritual. Hay que checar, hay que verificar que si yo estoy en paz con los que me rodean, si estoy en paz con el mundo, si estoy en paz con los de afuera, tengo que verificar y ver cómo estoy delante de Dios. Si esa paz viene de Dios o esa paz me está provocando muerte espiritual. Delante de Dios esta iglesia se veía apática, vivía en una religiosidad silenciosa. Usted podrá recordar las iglesias de Éfeso y Esmirna. Padecían persecución, estaban siempre enfrentando oposición, y Sardis no sentía la necesidad de buscar al Señor. Sardis no sentía que debía tener o estar siempre constante en la presencia del Señor. Ellos lo tenían todo a la mano. Ellos tenían allí siempre las provisiones necesarias. Ellos necesitaban salir de esa muerte espiritual. Era una paz de muerte, no una paz que venía de parte del Señor. Ahora tenemos la instrucción. El Señor les dice: tienes nombre de que vives y estás muerta. Sé pues vigilante. Esa es la instrucción. Sé vigilante. En el versículo 2, y afirma las otras cosas que están para morir. Sé vigilante, es estar despierto. Y afirman las otras cosas que están para morir. La Biblia no nos menciona cuáles eran esas otras cosas que estaban para morir, pero esa era la instrucción, y tal vez se refería a lo que hemos venido viendo en las otras iglesias. Los elogios de las otras iglesias, que es pues fe, amor, servicio y paciencia. Todas las iglesias han mostrado elogios similares, y tal vez se refiera a esto. Afirman las otras cosas que están para morir. Acuérdense que Tiatira vivía un amor ferviente, Pérgamo vivía, ¿verdad? No le tenía miedo a la muerte. Todos tenían buenos elogios. El servicio iba en aumento, pero esta iglesia, todas las cosas estaban para morir. Así que Dios les dice: afírmalas, porque se están muriendo. No he hallado tus obras perfectas delante de mí. Acuérdate, que esa es otra instrucción. Acuérdate de lo que has recibido, de lo que has oído, guárdalo y arrepiéntete. El creyente debe fortalecer, hermanos, las cosas que Dios siembra en nuestros corazones. No es que recibamos al Señor y ahí quedó todo, sino se requiere recibir al Señor para recibir perdón, para participar de la vida eterna, pero se requiere que nosotros vayamos madurando, vayamos creciendo en la obra del Señor, creciendo en la fe, madurando en la fe. Se requiere ese compromiso constante de vivir en Cristo Jesús.
tenemos esa responsabilidad, que lo que aprendimos, lo que recibimos, lo que hemos oído, guardarlo, ponerlo en práctica. El creyente, hermanos, debe estar listo. Debe estar listo para seguir avanzando, para hacer crecer lo que Dios hace nacer en nuestros corazones. El creyente debe estar listo para arrepentirse sin mácula cuando somos redarguidos por el Espíritu Santo para hacerlo. Debe estar listo. Ser creyente no significa que jamás volvemos a pecar. Somos pecadores y pecamos porque somos pecadores. Pero siempre tenemos la seguridad de que hay un abogado que nos defiende. Y cuando el Espíritu Santo de Dios nos redarguye de pecado, vamos y pedimos perdón al Señor y Él nos perdona. Y de esa manera nosotros vamos creciendo. Hermanos, es necesario una constante relación con Dios. Lo que hemos oído, lo que hemos recibido, es lo que debemos practicar, es lo que debemos obedecer. La advertencia que el Señor le da a la iglesia dice: pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esto se refiere a un juicio inesperado. Lo hemos venido diciendo, no se refiere a la segunda venida de Cristo, sino una visita inesperada, una visita que trae juicio. Imagínese que usted guarda un gran tesoro en su casa, joyas preciosas, no sé, un gran tesoro, pero usted no lo está vigilando constantemente porque pues nadie sabe, aparentemente nadie sabe que usted tiene ese gran tesoro y quizás su casa tenga una muy buena seguridad. Así que usted duerme tranquilo, despierta tranquilo y vive sin preocuparse de aquel tesoro. Y resulta que una mañana usted se despierta y se da cuenta que su tesoro ya no está, que se lo han robado. ¿Cómo se sentiría? ¿Usted no vio señales de que esto podía ocurrir? ¿Nadie vio al ladrón? Pregunta y nadie lo vio. ¿Cómo se sentiría usted cuando pudo haber reforzado la seguridad y no lo hizo? Yo creo que, no sé, podía darnos un infarto tal vez allí de la conmoción, de la impotencia en ese momento. ¿Y todo por qué? Porque no se mantuvo vigilante. El creyente es poseedor de grandes regalos de parte del Señor. El tesoro más grande que hemos recibido del Señor es nuestra salvación, y junto con la salvación hemos recibido la paz, hemos recibido la seguridad, hemos recibido la salud, hemos recibido nosotros, hermanos, hemos recibido bastante del Señor. Dormimos tranquilos. Descuidamos esos regalos especiales, descuidamos incluso nuestro gran tesoro que es la salvación. Lo descuidamos la paz, descuidamos la felicidad, descuidamos todo aquello, porque creemos que nunca se acabará. Entonces dormimos tranquilo, vivimos tranquilo y no permanecemos vigilantes, pero una mañana nos levantamos y nos damos cuenta que se acabó la felicidad, que algo pasó con la paz, que algo estorbó la tranquilidad, que algo estorbó la salud y que el enemigo entró, que el ladrón entró y se lo llevó. ¿Y todo por qué? Porque no reforzamos nuestra vigilancia, porque no permanecimos vigilantes. Hermanos, dice la palabra del Señor: si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Nosotros tenemos que permanecer vigilantes. Bendito sea el Señor. Pero hay una recompensa para las pocas personas que están en Sardis. La recompensa es: andarán conmigo en el Señor con vestiduras blancas. Pero hay otra recompensa para los que se arrepientan y logren vencer. Serán vestidos con vestiduras blancas. Hermanos, las vestiduras blancas son las túnicas con las cuales los justos nos vamos a vestir.
Esas son nuestras vestiduras. Significan gozo victorioso, significan dignidad. Recuerde que Jesús dijo, estas que no han manchado sus vestiduras andarán conmigo porque son dignas. Dignas de las vestiduras y dignas del Señor. Significan pureza también. Son las vestiduras con las que nos presentaremos delante del Padre. Jesucristo es quien nos viste, quien nos pone esas vestiduras. Es Cristo Jesús. Nadie puede presentarse delante del Padre con otras vestiduras o con las vestiduras manchadas. Así que permanezcamos fiel. Lino fino, limpio y resplandeciente son las vestiduras para los justos. Amén. Esa es una de las recompensas, será vestido de vestiduras blancas y su nombre no será borrado del libro de la vida. Hermanos, déjeme hablarle un poco. Yo sé que usted conoce que hay un libro de la vida y el que no está inscrito en el libro de la vida no puede entrar al reino de los cielos. Pero quizá haya alguien que no ha escuchado bien sobre este libro. Hay un libro de la vida y es el registro de todos los redimidos por la sangre del Cordero. Hay otros libros donde se lleva registro de las obras. Si usted piensa que nadie le está viendo, que hasta este momento Dios no le ha reclamado, Dios no le ha hecho nada, Dios no le ha pedido cuentas, bueno, hay un libro donde todo va registrado. Recuerde que son 7 ojos los que rondan por toda la tierra, 7 ojos del Señor, que son los 7 espíritus de Dios, que es el Espíritu Santo. No nos podemos escapar. Y vamos a ir, yo quiero ir muy rápidamente a Apocalipsis y algunos otros textos, porque este libro de la vida es mencionado en toda la Biblia y esto reafirma la veracidad de la promesa del Señor. El Señor lo dijo en el Antiguo Testamento, a los profetas, también en los evangelios y también aparece en Apocalipsis. Yo quiero que usted escuche lo que dice Apocalipsis 13:8. Hablando de la adoración a la bestia, y dice: y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si vamos más adelante al 17:8, dice así, hablando también de la bestia de la gran ramera, dice: bendito sea el nombre del Señor. 7:8 dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Pero también lo encontramos más adelante en el 20:12, que dice de la siguiente manera: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Los libros, el de las obras, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Pero también lo encontramos en Éxodo 32:32, y vamos a leerlo rápidamente. Dice Moisés, hablando, intercediendo por el pueblo, Moisés dice que perdone, Señor, ahora su pecado, y si no los perdonas, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Se refiere también al libro de la vida, pero también lo encontramos en Salmos 69:28. Vamos a leer lo que dice del libro de la vida. Salmos 69:28 dice: sean raídos, hablando de los malos, el salmista dice que los malos sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los nombres de los justos. Vamos a ver lo que dice Daniel 12:1. Daniel 12:1 también nos habla del libro de la vida y nos dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue
desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Vamos a ir más adelante a Malaquías 3:16 también. Ahí vamos a encontrar una referencia al libro de la vida. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Fue escrito un libro de memorias. Jesús también lo dijo en Lucas 10:20, lo vamos a leer rápidamente. Y dice así: pero no os regocijéis. Recuerda que el Señor envió a 70 varones y les dio poder del Espíritu Santo, y ellos regresaron con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y la respuesta de Jesús dijo: no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Y bueno, hermanos, yo he querido leer cada uno de estos versículos para que usted no tenga duda de que hay un libro de la vida, y que si su nombre está escrito en el libro de la vida, usted tiene vida eterna. Pero si no está escrito en ese libro de la vida, entonces usted perecerá eternamente. Hay que buscar la presencia del Señor, hay que buscar al Señor, hay que buscar el perdón del Señor, y que nuestros nombres no sean borrados del libro de la vida. Y otra de las recompensas será presentado delante del Padre y delante de sus ángeles. Jesús también lo dijo a sus discípulos en Mateo 10:32 y 33: a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, no podemos ser cristianos escondidas. Tenemos que testificar siempre de que Dios está en nuestros corazones, y que nos vivifica, y que continuamente transforma nuestras vidas. Y bien, hermanos, el versículo 6 de esta carta termina con estas palabras: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.